Buenas noches. En portada continúa hoy su viaje a través del este, su viaje desde Berlín, donde comenzamos la semana pasada, hasta Bulgaria, a través de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Sofía, la capital de Bulgaria. Han sido, como les dije ya la semana pasada, unos 5.000 kilómetros recorridos en furgoneta para recoger cuál es la situación, cuál es el ambiente en la Europa del Este. Precisamente hoy se celebran, o se han celebrado ya, las primeras elecciones libres en Hungría desde 1945. Este dato, la celebración de las elecciones, añade una dimensión nueva a este viaje a través del este en el programa En Portada. Todas las revoluciones tienen su santuario, sobre todo en Checoslovaquia. La resaca de la revuelta de noviembre y diciembre, cuando fue derribado el sistema comunista, sigue viva en la plaza de San Wenceslao de Praga y sus alrededores. San Wenceslao es el símbolo de las grandes manifestaciones de la historia en Checoslovaquia. El pasado 10 de diciembre, estas manifestaciones lograron la dimisión de Gustav Husak, hasta entonces presidente de la República Popular y un destacado representante del neoestalinismo. El escritor Václav Havel, el hombre que asumió la presidencia del país el 29 de diciembre, sigue siendo el héroe de la revolución y el adalid de la democracia. Su fotografía aparece en los escaparates de las tiendas de Praga, lo mismo que las siglas del Foro Democrático, el movimiento que dirigió contra el antiguo poder comunista. Los lugares en los que en noviembre se produjeron los choques más violentos entre los manifestantes y la policía siguen siendo recordados por los ciudadanos. Nos encontramos en la Avenida Nacional, Národní třída, en Praga. Estamos en un lugar que viene a ser un lugar simbólico. Aquí se encuentra una cruz que es un homenaje a todas las personas que fueron víctimas de la represión, de aquellas que fallecieron durante los 40 años del régimen, y sobre todo nos encontramos en el lugar donde el 17 de noviembre de 1989 la policía golpeó brutalmente a los estudiantes. Nos encontramos en el lugar donde el cerco de la policía fue realmente una cuestión brutal, donde los estudiantes vertieron su sangre. Esta escena, en otro país, podría hacer pensar que la gente se ha detenido a ver un programa de humor en un vídeo callejero. Pero no es así. En la puerta de la sede del Foro Democrático se reponen los últimos discursos de Miloš Jakeš, el que fuera secretario general de los comunistas checos hasta la caída del régimen. Tenía fama de poseer pocas luces y la gente en Praga gusta de recordarlo a carcajadas. Informační servis, nejnovější vydání, další problémy s Rudou armádou. La prensa hoy ya libre se vende más que nunca en Praga. En apenas 3 meses puede anunciarse a voces lo que antes debía callarse. No lejos de San Wenceslao tiene su sede el periódico Lidové noviny. Fue una publicación clandestina que ahora edita 450.000 ejemplares. Su director, encarcelado en numerosas ocasiones por la dictadura, es uno de los periodistas que más luchó por la libertad.
Muchos periodistas esperaban la libertad, otros solo han cambiado de chaqueta. En las redacciones han triunfado los periodistas que siempre quisieron escribir libremente. Nosotros, en mi periódico, estábamos ya liberados de la autocensura durante los años de clandestinidad. Italian Lira. Italian Lira 2008. ¿Peseta? No. Pero la ciudad vieja es también el escenario donde se realiza el cambio negro de moneda, una de las lacras de la economía socialista y que las nuevas autoridades del país intentan cortar sin excesivo éxito. Attenzione, bandito molto. Attenzione, ya seriano. Chicano. La industria checa es una de las mejor preparadas del bloque oriental. La inflación no es muy alta y la deuda externa de poca importancia, pero la economía del país tiene serios problemas. La desastrosa situación de la agricultura sobre todo y unos servicios que en su mayoría funcionan a nivel tercermundista. Nuestro segundo día de estancia en la ciudad amaneció con nieve. Praga, partida en dos por el río Moldava, es una de las ciudades más bellas de Europa. Es también una ciudad que logró conducir un extenso periodo de democracia para su país en tiempo de entreguerras, experiencia prácticamente inédita en la casi totalidad de las naciones del bloque socialista. Praga y con ella el resto del país supo siempre organizar revoluciones pacíficas, como fue la de la primavera de 1968. Su última revolución, la de finales del año pasado, fue definida como la Revolución Tranquila. ¿Qué puede opinar? ¿Qué opina, de hecho, un viejo comunista español como José Villanueva, con más de 40 años de residencia en Praga, sobre el derrumbamiento del marxismo en el este? Hay una cuestión que está clara para mí. Cuando se llega al poder y no hay diálogo, no hay libertad, no hay democracia y solamente un partido el que dirige el Estado, tarde o temprano llega la situación en la cual nos encontramos. ¿Usted opinaba ya así cuando llegó a este país? No, yo no opinaba así. No opinaba así porque yo siempre he tenido una idea para mí clara. Pero cuando uno después de... Yo ingresé en el partido en el año 1932. Y yo he sido uno de estas personas que he pensado con una idea clara que estaba para mí, porque pensaba, y pienso todavía hoy, que la democracia más verdadera, para mí, era el socialismo. Pero no sobre el papel, sobre los hechos. Los hechos han demostrado que eso ha fracasado. El socialismo real ha fracasado. José, ¿cómo vivió la entrada de los carros soviéticos en Praga, en la frustrada primavera de Praga? ¿Fue para usted quizá ese el primer desengaño? En esos días yo me recuerdo que yo salí a la calle y donde se encuentra ahora la estación de autobuses, ¿cómo se llama aquello? En Florencia, estaban los tanques soviéticos allí, ahora están muy preparados, y le dije a un checo, digo, ¿tú sabes el ruso? Dice, sí. Digo, yo hablo muy mal el checo,
lo hablo también hoy. Digo, me vas a permitir que yo te diga una cosa y que se lo digas. Yo les dije a los tanquistas allí que había, no es verdad que aquí hay contrarrevolución. ¿Qué podemos decir los comunistas españoles en España? ¿Qué podemos decir? No era verdad que aquí hay contrarrevolución. Es un error grave político que habéis cometido. Violeta Uribe, hija del que fue ministro comunista, nos cuenta también su experiencia. La verdad es que fue una sorpresa para todo el mundo. Y una de las cosas más emocionantes en este otoño de Praga, como dicen todos, fue la disciplina de la gente, el civismo máximo que mostraron en todas las manifestaciones. Recuerdo que después de una noche en velas esperando la dimisión de Jakeš, secretario general del PCC, fuimos por la tarde con el agregado de prensa y cultura de la Embajada de España en Praga a la explanada del Etna, donde se había reunido más de medio millón de gente. Y en un momento se dio una cosa excepcional, que creo que verdaderamente es inédita en el mundo. Y es que en un momento la gente se apresuró mucho a meterse debajo de la tribuna. Y algunas personas estaban medio asfixiadas y desde la tribuna por el micrófono dijeron todo el mundo 2 pasos hacia atrás. Y medio millón de personas disciplinadamente dieron 2 pasos hacia atrás para que nadie sufriera ninguna lesión. Y yo creo que esto verdaderamente es una manifestación que nunca se ha visto en este tipo de lo que se llama revoluciones. La vida intelectual en Praga ha sido siempre intensa. El café Slavia conserva el sabor de los días de entreguerras. Aquí siguen acudiendo los jóvenes artistas y escritores para hablar de arte y también de política. En el Slavia se reunían antes nombres tan conocidos como el del poeta Rilke, Seifert o Kundera y el músico Smetana. Y en las revueltas de noviembre era el lugar de cita de los artistas rebeldes. A mí me da la impresión de que en Checoslovaquia esto es un elemento importante. Es decir, el hecho de que la gente sepa que tiene al frente del Estado a un hombre capaz de estar a la altura de la cultura checa ha sido un aglutinante serio. Me parece que la gran popularidad conquistada por Havel en poquísimo tiempo tiene que ver con eso. Es un pueblo donde la vivencia de la cultura es quizás bastante más fuerte que en la mayor parte de los países centroeuropeos y en algunos de ellos es alta. Se ha dicho que la Revolución de Noviembre fue la revolución de las ideas, ya que la encabezaron intelectuales no políticos. Aquí, en una librería de la ciudad, el pensamiento del escritor Čapek es casi una proclama de los nuevos tiempos cuando afirma: la democracia debe llenarse de contenido en un lugar concreto, mañana en las generaciones venideras y para toda la eternidad del mundo. Čapek, escritor satírico y futurista, murió en 1938 después de haber anticipado en sus escritos lo que llevaría a cabo la Alemania nazi con Europa. Franz Kafka nació, trabajó y murió en esta ciudad. Escribió en alemán, como los otros grandes artistas de su tiempo, pero permaneció siempre fiel al espíritu checo. La mayor parte de la familia de Kafka, de origen judío, fue exterminada por los nazis. Los textos del novelista fueron prohibidos por las autoridades comunistas. Hace tan solo unas semanas que por primera vez su obra El Castillo ha sido editada en checo y la primera edición se agotó en apenas unas horas. Política y creación artística siempre estuvieron unidos en este país. Karel Kachina, maestro de Milos Forman, entre otros, dirigió en 1969 la película La Oreja, prohibida durante 20 años y que ahora ha sido seleccionada para el Festival Cinematográfico de Cannes. Hice La Oreja a finales del 69
Era un símbolo sobre los aparatos de poder y las escuchas, pero más que eso, reflejaba la situación en que vivíamos. Rodamos cuando ya ocupaban Praga los tanques del Pacto de Varsovia, y con mucho cuidado para que las autoridades no se dieran cuenta de lo que hacíamos. La única copia que existía estuvo encerrada en una caja fuerte. Por suerte no la destruyeron y he podido recuperarla. Los checoslovacos han sido y son grandes aficionados al baile. Ahora, con la recién estrenada democracia, los partidos políticos organizan sus actos con fiestas de baile como esta para recaudar fondos. La pasión por la danza hace que en Praga existan varias decenas de academias a las que acuden las parejas para aprender escrupulosamente los pasos para exhibir luego su pericia en las fiestas, sean o no políticas. Los bailes checos sustituyen a los tanques rusos. Ha caído la estatua de Lenin y a toda velocidad cambian también los nombres de las plazas, de las calles, de los monumentos en Praga. Así, por ejemplo, la Plaza del Ejército Rojo ha pasado a llamarse de Jan Palach en memoria del héroe muerto en 1969 tras el intento de revuelta en Praga, de la primavera de Praga. Aquí nos encontramos justamente en la plaza donde está situado uno de los carros de combate soviéticos que liberaron la ciudad en mayo de 1945. Ya se está hablando en esta velocidad con que cambian, esta rapidez con que se modifica el paisaje de los nombres de las plazas, de las calles, de los monumentos en Praga, se está hablando ya también de retirar a este carro ruso de la circulación de la historia. Marta Kubishova, la cantante que simbolizó la primavera de 1968 y que de la mano del presidente Havel, padrino de su hija, ha vuelto a cantar en Praga después de estar prohibida 20 años, nos ha dado cita en su casa. Oración fue la canción que sirvió de himno para el levantamiento del 68. Es también la canción que después de 20 años de estar prohibida ha vuelto a sonar en Praga durante la revuelta triunfante de finales de año. Es difícil decir que fue lo peor de ese periodo. Eran muchas circunstancias difíciles y yo estaba deprimida y desolada. Todavía en el 69 pude cantar, pero en el 70 hicieron un montaje con fotos pornográficas y me acusaron de vender mis fotos de desnudo a revistas occidentales. Me presionaban para que hiciera una declaración política, retractándome de mis ideas y de mi apoyo a la revolución del 68. Luego me quitaron el pasaporte, el permiso de conducir, mi apartamento y me suprimieron los contratos. Marta vive sola con su hija, en un modesto apartamento de las afueras de Praga. Todos los días acude al colegio a buscarla. Catherine, la hija de Marta, es una chica alta y despierta que nunca supo explicarse por qué su madre era famosa y pobre a un mismo tiempo.
Ya no tenemos que llamarnos unos a otros camaradas en el colegio. Ahora tenemos un buen presidente. El comunismo ha terminado. Llevamos a Marta y a Catherine a su casa. Las dos nos despiden con cordialidad, felices ahora con su libertad recobrada. Alrededor de 600 kilómetros separan Praga de Budapest. Luce el sol camino de Hungría, sobre la nieve que ha caído durante los días anteriores, y la climatología parece estar de nuestro lado. Esta es tierra de cazadores, que solos o en ocasiones con ayuda de sus perros se internan en la foresta en busca de corzos, venados y jabalíes. La gasolina escasea a veces por estos lugares. Hay quien se enfada con nosotros por meternos en sus asuntos. En Bratislava, la capital de Eslovaquia, encontramos ya las aguas del Danubio, el mítico río centroeuropeo fuertemente contaminado a su paso por tierras de Checoslovaquia y Hungría. Seguiremos casi pegados a sus orillas hasta llegar a Budapest. Este cartel es lo primero que llama nuestra atención. Desde hace cosa de 4 meses, los húngaros pueden jugar a la lotería austríaca e ingresar los premios en chelines austríacos en su cuenta corriente. El ideal social de ganar dinero supera otros incentivos. Este cartel dice así: aquí está la lotería austríaca con muchos millones de chelines. A cambio, los austríacos vienen aquí y a Praga para arreglarse los dientes. El éxito de la primera hamburguesería americana abierta en el este sobrepasó las previsiones. Hoy los jóvenes magiares prefieren una hamburguesa con salsa de tomate antes que el tradicional goulash, o por supuesto que el socialismo goulash. En todo Budapest, la ciudad barroca y neoclásica, la joya de la corona austrohúngara, se anuncia un denominado vagón de la nostalgia. Como ven, se trata de un vagón de ferrocarril convertido en bar, donde se puede escuchar música de los Beatles y de Elvis Presley. Hungría, una nación milenaria que fue invadida en numerosas ocasiones, es un país rebelde. Se alzó contra turcos, austríacos, alemanes y más recientemente, en 1956, contra los tanques rusos. Ese carácter rebelde, más combativo que el de los checoslovacos, lo expresaba así, con rotundidad, en 1848, el patriota Lajos Kossuth. Dios puede hacerme sufrir, puede hacerme beber cicuta o enviarme al exilio, pero hay algo que ni Dios puede hacer. Él no puede hacer de mí un súbdito austríaco.
Hungría ha sido la pionera en este proceso que el Este ha vivido en los últimos meses. Los húngaros admitieron el multipartidismo por vez primera en 40 años el pasado mes de junio. En espera de las elecciones de hoy, organizaron el primer referéndum democrático del Este, en noviembre pasado, con el triunfo de las tesis de la oposición sobre los criterios de los comunistas reconvertidos en Partido Socialista. Hungría, desde 5 años atrás, viene ensayando fórmulas de economía liberal. Se le considera el país más occidentalizado del bloque oriental. Ahora, caído el antiguo régimen, lo que fueron emblemas del comunismo se han convertido en objetos de consumo de un original rastrillo. Los objetos que vendo son húngaros y rusos. Hay antigüedades que son caras. A los turistas les gusta comprar estos recuerdos del pasado. Váci es la calle comercial de la ciudad. Hay cambistas de mercado negro y comercios que poco tienen que envidiar en su apariencia a los occidentales. La economía húngara, no obstante, se ha resentido en su reconversión al libre mercado. El paro ha alcanzado a un 10% de la población laboral. La inflación está en un 18% y la deuda exterior es muy elevada. Un coche viene a costar 2 años de un salario medio. Tal vez para apoyar la maltrecha economía, en Hungría se venden estos pedazos de telón de acero, con certificado de garantía, al módico precio de 5.000 pesetas por unos centímetros de alambre. Su valor es, más que otra cosa, simbólico, pues fueron los propios húngaros quienes comenzaron a derribar el telón que les separaba del oeste para facilitar la fuga de los refugiados que huían de Alemania Oriental hacia la Federal. La apertura de la Bolsa de Budapest, ante la que nos encontramos, fue una de las señales más significativas del cambio. Después vendría el hundimiento del Partido Comunista desde el interior, el desmantelamiento de las instituciones del régimen y el final del centralismo democrático y de la dictadura del proletariado. János Kádár, que había reinado sobre Hungría durante 32 años, desde la insurrección frustrada de 1956, murió en julio del año pasado, excomulgado, fuera del partido. Desde entonces, Hungría se ha dirigido inexorablemente, sobre todo a partir de las elecciones de hoy, hacia una democracia de corte occidental. En Hungría primero aparecieron bonos y luego acciones de empresas, todavía en tiempo de gobierno de los comunistas. Luego esto ha ido creciendo. La bolsa está en periodo de pruebas. La verdadera se abrirá muy pronto y el Parlamento va a preparar una ley que se inspira en las normas para la bolsa del Occidente. Hungría ha sido también pionera en el destape. Locales nocturnos como este Moulin Rouge han proliferado en Budapest. Y los números eróticos o de cabaret imitan, con mayor o menor fortuna, el estilo occidental. Budapest es como un festival. Ahora la noche se ha puesto más difícil porque no hay dinero, pero hay 34 salas nocturnas. La propiedad es mixta, al 50% el Estado y las empresas privadas.
El Budapest tradicional ha sobrevivido a todo. El viejo Café Gerbeaud, que fue confiscado a sus dueños por las autoridades comunistas y cambiado de nombre, siguió siendo el Café Gerbeaud para los viejos habitantes de Buda y hoy, finalmente, han podido recuperar su nombre original, el de una familia de origen suizo. Los habitantes de la ciudad siguen acudiendo, incluso en invierno, a los antiguos baños de Chingy, cuyas aguas brotan a 74 grados de temperatura y son enfriadas hasta dejarlas en 37 grados. Es una herencia de los turcos. Hungría es muy rica en aguas termales y este balneario fue construido a finales del siglo pasado. Cuando el equipo de Emportada se encontraba en Budapest, llegaron a la ciudad los restos de Katalin Karadi. Katalin fue una famosa actriz del período de entreguerras. Luego, al retirarse, se refugió en Hollywood, apenas apareció en público y fue una especie de Greta Garbo magiar. Encarcelada por los nazis y más tarde por los rusos, emigró a los Estados Unidos. El regreso de sus restos movilizó a la gente de Budapest en homenaje a la heroína artística y política. En Hungría también nos reuniremos muchos cuando realmente se acabe con los comunistas. La política ha afectado a todos los sectores de la vida húngara. A Laszlo Papp, antiguo campeón olímpico y de Europa de boxeo, el rival de Folledo, le intentaron manipular en la campaña de un partido utilizando su imagen para ganar votos. Laszlo, con el que nos hemos encontrado en nuestro hotel, no quiere hoy hablarnos de política, pero sí de sus recuerdos deportivos. Folledo era un adversario muy fuerte, pero yo le gané en el 7º asalto y, claro, uno tiene un buen recuerdo de sus buenos combates. Conozco bien a Puskás y a Kubala. Me gustaría que volvieran a Hungría. Los gitanos forman la minoría más importante del territorio húngaro. Muchos de ellos están marginados y sus organizaciones sociales y políticas están divididas y enfrentadas. Hay otro problema social en la Nueva Hungría: las gentes que carecen de vivienda. Aquí en Budaörs, en instalaciones de un antiguo cuartel, viven 400 hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 75 años. El problema no es político, sino económico. El sistema anterior no creó un orden de seguridad social y lo pagamos ahora. Las viviendas son caras y eso es trágico para Hungría. Las casas son además pequeñas. Un desalojado me decía que con su sueldo, en un año de trabajo, podría pagar 2 metros cuadrados de vivienda. Muchos de los que viven aquí son divorciados. Las leyes son estrictas en Hungría con los maridos separados y las viviendas siempre quedan en propiedad de la mujer después de la separación. Tengo 37 años y me desalojaron porque me separé 2 veces. Las 2 mujeres se quedaron con las casas. He vivido un año en la Estación del Sur. Desde luego que no pienso casarme por 3ª vez. Sobre el Danubio, en el centro de Budapest, tenía su casa George Lukács, el principal teórico en estética de la filosofía marxista.
la casa se ha convertido ahora en una especie de museo-biblioteca del filósofo. Algunos románticos trabajan aún en los archivos del que fue enemigo del modernismo, de Joyce y Kafka, al que en la década de los 60 leían con esfuerzo todos los jóvenes progresistas europeos y al que hoy ya no lee apenas nadie, ni siquiera en Hungría. Él no tendría una respuesta ambigua. Diferenciaría las cuestiones políticas de las económicas. Desde luego que Lukács estaría de acuerdo con la democratización, pero sería escéptico en cuanto a restablecer los módulos políticos y económicos que pertenecen al mundo burgués. Lukács estaba del lado de quienes no tienen privilegios, al mismo tiempo que representaba al sector más moderno del pensamiento de la izquierda. La extensa llanura húngara se abre camino de Transilvania, rumbo a Rumanía. Es invierno aún cuando viajamos, pero la primavera parece querer adelantarse en esta época de profundos cambios de la historia.